Bueno, pues tiempo para política, en este caso de Pontevedra, y vamos a hablar con el candidato por el Partido Popular a las elecciones municipales del 2015 de mayo en Pontevedra. Jacobo Moreira, bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muy buenas. Bueno, vamos a hablar un poquito de... Yo creo que lo mejor para un candidato es que haga un balance de lo que ha sido el mandato de quien ha estado en el gobierno hasta ahora del partido del BNG y el PSOE, que están gobernando en coalición en Pontevedra, y lo que después va a hacer realmente el Partido Popular si consigue ganar las elecciones, que las cosas aún no se sabe si entra Podemos, si no entra Marea, si no entra quién. Las cosas están complicadas en política, Jacobo. Están bastante, pero yo creo que es realmente porque tiene que haber una regeneración política que yo creo que se está fraguando y creo que tiene que haber una renovación, un cambio en la forma de hacer política. Hay que dejar atrás la vieja política, las viejas formas, hay que apostar por la transparencia. Nosotros somos unos francos defensores de la transparencia, lo hemos dicho 20.000 veces. Pontevedra está ocupando en el ranking de transparencia internacional el último lugar en materia de contratación, lo cual es sorprendente, ¿no? Yo creo que hoy en día cualquier ciudadano a golpe de clic en un ordenador tendría derecho a saber pues, en qué se invierte cada euro en su ayuntamiento. Por curiosidad, pues pongamos por ejemplo que un día un vecino está viendo cómo se están cambiando las farolas en su calle y por curiosidad quiere saber cuánto cuestan esas farolas. Creo que es una información que tienen derecho a conocer. Bueno, pues no habría por qué, habría que tener un sistema de tal forma que esta información esté volcada en la página web y que, poniendo ese ejemplo, pudiera saber cómo se invierte su dinero, ¿no? Y que se tenga constancia de cómo se están ejecutando los presupuestos y todo tipo de información que hoy en día no existe en el Ayuntamiento de Pontevedra. Nosotros hicimos hace unos meses una prueba demostrativa con la página web del Ayuntamiento de Pontevedra sobre la transparencia en materia de contratación, y si uno se fiaba de la información que salía allí, había tipos de contratos que la última licitación era del año 2009, lo cual daría a entender que no se hicieron más contratos desde entonces. Es decir, estaba totalmente desfasada, había contratos que no aparecían, y yo creo que hace falta un vuelco, porque hoy en día, en la era digital, en la era de las redes sociales, en la era de que todo el mundo anda con un iPhone, con un iPad o con un Android, pues es fácil facilitar que, valga la redundancia, que los ciudadanos tengan derecho a esa información. Usted me pregunta qué balance hago de estos años del último mandato, de estos últimos 3 o 4 años. Tengo poco tiempo para hacerlo, pero yo, si pudiera resumirlo en pocas frases, le podría decir que son 4 años que creo que hemos perdido en Pontevedra, que todo el mundo se pregunta qué es lo que se ha hecho con los recursos de los ciudadanos de Pontevedra. Y prácticamente en materia de obras e inversiones hemos visto que lo que se ha hecho es un carril bici en el Puente de los Tirantes, reformas de calles, pero ya no son de calles, sino que son de medias calles. Lo hemos visto en Blancoporto, que se hizo una mitad de calle, ahora se ha vuelto a levantar esa mitad de calle menos de un año después, se está haciendo la otra mitad. Santa Clara, una obra interminable, y se hizo primero una parte y la otra mitad no sabemos cuándo se va a acabar. Luego una mancha que nadie sabe lo que es en el cruce de Benito Corval con Cobián-Rofiñac. En definitiva, poco más, ¿no? Poco más. Y yo creo que, si bien pudiera ser cuestionable y opinable el bagaje del alcalde actual a lo largo de estos casi 16 años que lleva gobernando, pues no le voy a negar que tuvo una primera etapa en la que se hicieron cosas que podrán ser más o menos importantes, o podrá estar uno más o menos de acuerdo con ellas, pero creo que hubo un trabajo visible, ¿no?, en los primeros años. Pero creo que en los últimos 8 años ha vivido de exponer lo que ha hecho los 8 primeros, ¿no? Y particularmente estos 4 han pasado con una pérdida de oportunidades para Pontevedra, en la que no hemos sido capaces de sacar un plan general adelante, en la que no hemos podido ofrecer y desarrollar suelo industrial, en la que estamos viendo que Pontevedra está ocupando casi un 26% de tasa de desempleo, con ya 10.000 parados, en una población de 83.000, 10.000 parados es muchísimo, y estamos perdiendo oportunidades de cara al futuro. A mí me preocupa que cuando pase la crisis, que pasará, y la economía se empezará a recuperar y el movimiento económico se empezará a recuperar, Pontevedra no estará preparada para ser de las primeras en salir en esa carrera, y hemos perdido unos años preciosos. Volviendo al plan general, yo le puedo poner el ejemplo de lo que hemos hecho. Hemos llegado a un punto en el que el Partido Popular le hemos dicho al Gobierno: mire, apruebe usted el plan general que quiera, que se lo aprobamos con los ojos cerrados. Bueno, pues ni con esas. Y la gente no se da cuenta muchas veces de la importancia que tiene un plan general, pero la tiene. Si hoy, por poner un ejemplo, pasara por aquí una multinacional para establecer un gran centro comercial en Pontevedra, y si quisiera establecer, o una fábrica muy importante que se quisiera establecer en Pontevedra,
pues tendríamos que decirle, lo sentimos mucho, señores, pero es que no tenemos suelo que ofrecerles. ¿Y qué harían? Se irían a otra ciudad, a otra parte de Galicia, a otra parte de España. Una oportunidad que habríamos perdido. Y créanme que hemos perdido oportunidades. No se conocen, pero los hemos perdido. Por lo tanto, ese es un pilar fundamental para poder encarar el futuro. El empleo parece que no ha sido la prioridad del Ayuntamiento de Pontevedra, a pesar de que es el problema más gordo y más importante de Pontevedra. Las necesidades básicas no se han atendido. Es decir, el saneamiento, que es un servicio esencial, un servicio básico, pues siguen muchísimos vecinos, miles de vecinos en Pontevedra sin tener ese saneamiento, ese derecho al alcantarillado, que tienen derecho a ello. No tenemos transporte público, que esto a muchas personas de fuera de Pontevedra le choca, que en una ciudad de la que presumimos que es modelo de movilidad, pues le choca que no tengamos transporte público, pero que es la cruda realidad, y nosotros abogamos, y ahora ya hilando con lo que usted me plantea que vamos a hacer de cara al futuro, pues mire, primero, que la generación de empleo sea, digamos, el baluarte, el objetivo que inspire cualquier tipo de actuación en el Ayuntamiento de Pontevedra. Es decir, que las actuaciones e inversiones se establezcan en un ranking de prioridades, baremándolas sobre su impacto en generación de empleo. Por poner un caso, es decir, no es lo mismo pues preparar una acometida para una zona industrial de luz, de electricidad, etcétera, porque eso directa o indirectamente va a generar empleo, que levantar unas losetas y poner otras losetas. Eso no va a generar empleo. Sí que podrá embellecer en un momento determinado un espacio de la ciudad, pero eso no va a generar empleo. Por lo tanto, prioridad, generación de empleo, dotar a Pontevedra de servicios básicos como el saneamiento, tener un transporte público urbano e implementar de una vez por todas también el transporte metropolitano. Creo que tenemos un derecho a tener la posibilidad de renunciar a usar el coche en Pontevedra y tener un transporte público que nos permita desplazarnos por todo el término municipal. Y luego, actuaciones en materia deportiva, en materia cultural. No puedo explayarme aquí porque no tendríamos tiempo, pero creo que básicamente un cambio de rumbo en la política, dejar atrás la vieja política, una política de diálogo con los ciudadanos, que los ciudadanos puedan opinar sobre cómo deben hacerse los presupuestos, sobre cuáles deben ser las prioridades que deben ir incluidas en los presupuestos, y desde luego le digo una cosa también, escuchar a los vecinos, cuando nos halaguen y cuando nos critiquen. ¿Salen ustedes a la calle en este momento como candidato a escuchar a los vecinos? Pues sí, mismo. Ahora llegaba de una reunión con unos vecinos que llevan un problema muy importante de falta de saneamiento desde hace más de 20 años, ¿no? Bueno, toda la vida, ¿no? Pero quiero decir que en estos 16 años, cuando llegó Lores, ese problema existía, y 16 años después ese problema sigue existiendo. Nadie nos puede asegurar que con 4 años más el señor Lores arreglaría ese problema. Por lo tanto, los vecinos cada vez están percibiendo más que el único partido en Pontevedra que les escucha es el Partido Popular. Yo me desplazo allí donde hace falta, recibo a todo el mundo en la sede del Partido Popular, y muchas veces son vecinos que vienen rebotados del ayuntamiento porque el ayuntamiento no los recibe. Es paradigmático el caso de que muchos casos en los que hay vecinos que llevan 15 años esperando que el alcalde lo reciba y no lo recibe. En el Partido Popular lo recibimos a todos. No les puedo resolver todos sus problemas, sí que puedo tratar e intentar de ayudar a solucionárselos, que es mi compromiso. No les prometo el oro y el moro, porque yo no soy ese tipo de político que promete, aunque luego no vaya a cumplir. Yo prometo siempre que lo voy a intentar, pero lo que sí le puedo decir es que los vecinos agradecen sobremanera que por lo menos alguien les escuche. Pero escuchar no llega en este momento, hay que actuar. Por lo tanto, ustedes si llegan al poder, en el caso de Pontevedra, en esa alcaldía de Pontevedra, si consiguen la mayoría y consiguen gobernar, porque si no consiguen mayoría lo tienen difícil y supongo que ustedes ya lo saben, harían todas esas cosas que ahora está escuchando y que la gente dice, sí, pero es que después no me hacen nada de lo que me han prometido, o no me atienden, que es lo que está pasando ahora, como dice usted, con el señor Lores. Yo entiendo esas críticas porque en realidad la experiencia demuestra que muchas veces los políticos cuando llegan al poder se transforman y no escuchan a los ciudadanos. Yo procuraré no ser de ese tipo de políticos y le garantizo que no lo voy a ser. Y desde la oposición lo que estoy prometiendo desde luego es compromiso e intención de solucionar los problemas. Y muchas veces, a veces, aunque no son cosas que dependan de mí, porque sabe que yo no tengo poder ejecutivo, yo no manejo presupuesto municipal porque no gobernamos, pero a veces con gestiones en el Ayuntamiento, en la Xunta de Galicia, en la Diputación, en el Gobierno del Estado, pues consigues mover las cosas para que al final se le vean satisfechas las necesidades de los vecinos. Le puedo poner casos puntuales, como por ejemplo unos vecinos en Médico Ballina que están a pie de la línea del AVE, que llevaban años con un auténtico barrizal delante de sus casas, porque por delante de sus casas era zona de obras,
y no conseguían que se les asfaltara eso, era un simple asfaltado. Bueno, pues yo creo que a base de diálogo, de intentar gestionar las cosas, llamar por teléfono, desplazarse a veces a Madrid por ese y por otros motivos, pues hemos conseguido que finalmente se le asfalte la entrada de su casa y que esos vecinos tengan un acceso decente a su casa. Una señora me lo decía: mira, Jacobo, a ver si es verdad que en Navidad puede venir mi nieta y puedo traspasearla por aquí con el coche, con la silla de niños. Y yo le dije: mire, créame que lo voy a intentar. Y afortunadamente estas Navidades esa señora podrá llevar con toda dignidad a su casa y pasear a su nieta en la sillita. No voy a tener que ir a conocer a la señora y a la nieta y traerla y sacarla. Que salga por ahí la niña, ¿no?, disfrutando, para que también vean que a veces los políticos realmente sí trabajan, ¿no?, y hacen cosas por el ciudadano. Lo que pasa es que nos quejamos muchos, lo hablábamos en esta mesa hace pocos minutos, y que los políticos están mal considerados en este momento. ¿Por qué? Pero no hablamos de Partido Popular ni socialista, todos en general. Bueno, porque yo creo que también la clase política debe hacer una reflexión y una renovación y una regeneración, estoy de acuerdo. Pero, y perdona que lo diga aquí delante de usted, pero creo que la clase periodística también tiene que hacer una reflexión, porque muchas veces se está dando una imagen en los medios de comunicación de que lo único que pasa en España son ese tipo de problemas. No es noticia cuando los partidos políticos apoyamos por unanimidad ciertos acuerdos, ciertos temas trascendentales para la vida de los ciudadanos. Nosotros lo hacemos a veces en el ayuntamiento, pero desgraciadamente eso no es noticia, cuando creo que debería ser noticia más que nada para que los ciudadanos vean que sus representantes estamos también para servirlos. En otras cosas discrepamos, cada uno defiende su postura, pero en no pocos casos, créanme, y yo le digo que en el Ayuntamiento de Pontevedra, en el Parlamento de Galicia, se llegan a acuerdos importantes, y a veces propuestos pues, no solo por el Gobierno, sino por la oposición. En Pontevedra no ocurre tanto eso, no hemos conseguido apenas que se nos apoyaran iniciativas, pero nosotros sí que hemos apoyado iniciativas trascendentes, importantes para el Gobierno de Pontevedra, para Pontevedra. Entonces, creo que en parte también el problema viene por ahí, que se está dando una imagen catastrófica de cuál es la situación de España. Que hay problemas, que hay políticos corruptos que están dando mala imagen a la política, totalmente de acuerdo. Y créame que yo soy el primer interesado que cuando hay un caso que afecta a mi partido de una persona que supuestamente o ya se haya demostrado que ha cometido una infracción, un delito en el ejercicio público, soy el primer perjudicado, porque yo cuando voy por ahí y digo que soy del Partido Popular, la gente me identifica con ese tipo de personas. Soy la primera persona que sufre, bueno, yo y todos los demás representantes del partido, pero yo aquí en Pontevedra soy la primera persona que sufre esa catalogación, ¿no? Entonces soy el primer interesado en que eso se purgue y se limpie de una vez. Creo que se está limpiando poco a poco. Yo estoy convencido de que hoy hay mucha menos corrupción de la que había hace 10 años, porque los controles son mayores, hay más investigaciones judiciales, se ha avanzado mucho en materia de transparencia. Hace 20 años era impensable que lo que ganaba un político y su patrimonio estuviera publicado en un boletín oficial. Hoy es totalmente normal, no en todas las instituciones, pero en casi todas, y tenemos que avanzar en ese sentido, copiar un poco el modelo americano de transparencia y que los ciudadanos conozcan qué es lo que está haciendo su representante público en cada momento y cómo están gestionando su dinero en cada momento, porque a los ciudadanos nos cuesta, yo soy un ciudadano también, pagar los impuestos, que cada vez son más caros, desgraciadamente, más altos, y nos interesa también saber que se están utilizando de una forma adecuada y que no se malgasten. Aquí en Pontevedra le puedo poner ejemplos de casos en los que se han gastado 60.000 euros en hacer una marquesina para que los chavales beban alcohol. Yo creo que eso es criticable por todas partes cuando hay otra serie de carencias en Pontevedra, y le pongo, por ejemplo, la falta de saneamiento o, por ejemplo, el suprimir el equipo de inclusión social por el Ayuntamiento de Pontevedra porque costaba 140.000 euros, cuando se gastan 200.000 en arreglar, en peatonalizar 50 metros de Benito Corval, ¿no? Entonces yo creo que hay que establecer una serie de prioridades y ser transparentes con los vecinos, y yo creo que entre todos conseguiremos hacer que los ciudadanos se sientan orgullosos de sus políticos, pero nos queda un gran trabajo por delante, sin duda. ¿El presupuesto del Ayuntamiento de Pontevedra para ustedes es un presupuesto adaptado y adecuado a lo que necesitarían si ustedes gobernasen? Pues mire, el del año que viene no lo sé. También es difícil saberlo porque en Pontevedra se hace un presupuesto solamente en los años pares. Ahí hacen un presupuesto, el año siguiente lo prorrogan, y esta es la tónica general en el último mandato. Desde luego que hay cosas en las que coincidimos y en otras en las que no coincidimos. Para eso formulamos enmiendas, pero desgraciadamente las enmiendas siempre nos las echan por tierra. Yo, cuando vea el borrador del año que viene, le podré decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero ya le pongo por delante una serie de prioridades. Primero, el saneamiento. Segundo, el transporte público. Tercero, un plan general. Y por encima de todo eso, pivotando sobre todo eso, la generación de empleo. La generación de empleo tiene que ser, o la contribución a la generación de empleo tiene que ser una prioridad del Ayuntamiento de Pontevedra.
Estoy de acuerdo que el Ayuntamiento de Pontevedra no tiene las facultades en política de empleo que tiene el Gobierno del Estado, pero sí que un ayuntamiento puede poner las condiciones para que sea más fácil generar empleo en una ciudad. Desgraciadamente, usted no tiene más que darse una vuelta por Pontevedra para ver los escaparates de los comercios. Antes era se traspasa, se alquila, pero es que ahora es cierre por liquidación. Y cada vez son más las imágenes que vemos en los escaparates de Pontevedra. Hay locales cerrados, uno que abre pero que aguanta 2 meses y vuelve a cerrar, viene otro, lo intenta, vuelve a cerrar los 2 meses. Eso no es generar empleo, eso es generar ruina, paro y ruina. Y desgraciadamente estamos convirtiendo Pontevedra en una ciudad muy cómoda para los que tenemos la suerte de vivir en el centro de Pontevedra. No pueden decir lo mismo los que vivan en los alrededores, pero es una ciudad en la que el problema endémico que tenemos es la falta de empleo, el paro, en definitiva. Acabamos el 2014 mal, con paro, con crisis, con mucha gente que lo está pasando mal. Hoy y mañana, bueno, esta semana se ha llevado a cabo también para el Banco de Alimentos, que se ha inaugurado hace poco también aquí en Pontevedra, pues una recogida masiva de alimentos. Esperemos que todo vaya bien, pero toda esa gente está deseando que haya cambios. Lo que usted decía, el empleo. 10.000 parados en Pontevedra, en una ciudad de 80 y tantos, no puede haberlos, tiene que haber empleo. Pero ustedes empiezan una carrera, acaba el año, empieza una carrera maratón de 6 meses, 5 meses y poco, a las municipales, donde van a tener que, bueno, correr bastante y desde luego ver a mucha gente para que al final les crean en las políticas que ustedes van a desarrollar si llegan al gobierno municipal. Espero que tenga suerte, pero esa es su cámara, yo creo que a ellos los tienen que convencer, así que ahí los tiene. Bueno, pues muchas gracias. Nada más decir que nosotros no vamos a trabajar solamente 6 meses, sino que llevamos 3 años y pico trabajando día a día, escuchando a los vecinos de Pontevedra, escuchando sus problemas, planteando iniciativas, planteando solución a sus pequeños problemas, porque muchas veces los grandes problemas de los ciudadanos no es que se haga una carretera, sino que se arregle el acceso a su casa, porque a veces hay ciudadanos a los que a su casa no puede acceder una ambulancia y para ese ciudadano ese es el problema más importante del mundo. Bueno, pues yo creo que es la hora de la política, no de las grandes obras, de los grandes proyectos, sino de la solución a los pequeños, grandes problemas de los ciudadanos. Y yo estoy convencido de que cuando gobernemos muchas personas se harán la pregunta de hombre, y esto que ha hecho el PP, con lo fácil que era, ¿cómo no se le ha ocurrido a alguien antes de que gobernara el PP? Entonces, esas frases se van a producir porque hay muchas iniciativas que con poco dinero, pero con mucha cabeza y con gestión sobre todo y con voluntad, se pueden solucionar muchos pequeños problemas de los ciudadanos. Y esa es la política que yo creo que tenemos que implementar en Pontevedra. Pues Jacobo Moreira, candidato por el Partido Popular, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y mucha suerte en esa carrera. Pues muchas gracias. Y ustedes, hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado en este programa de Ponte al Día. Les esperamos como cada martes y jueves aquí, en Vía Televisión.